Bien, ingeniero, buenas noches. Vamos a hablar sobre los motores de corriente continua. Los motores de corriente continua, por lo general, todo motor trae su placa para poder ver sus características, para poder hacer sus conexiones, todo eso. Bien, entonces vamos a detallar. Y siempre viene en idioma español para poder fácilmente sea visible y poder leerlas. Viene sujeta con unos remaches en el mismo material de las placas, debe ser acero inoxidable, la pintura del motor no se debe cubrir de información para poder uno poder ver qué es lo que trae una placa por lo general que trae cada motor. Viene el nombre del fabricante, tamaño o forma de construcción, clase de corriente, clase de máquina, motor, número de fabricación, identificación del tipo de conexión, la tensión nominal, intensidad nominal, la potencia, unidad de potencia en kilovatios, el régimen de funcionamiento nominal, factor de potencia, sentido de giro, velocidad nominal de revoluciones por minuto, la frecuencia, bueno, y muchas cosas más que lo que trae el motor. ¿Qué son esto aquí? Un motor de corriente continua son los generadores de corriente continua, funcionan normalmente a voltajes bastante bajos para evitar chispas que se producen entre las escobillas y el conmutador a voltajes altos. El potencial más alto desarrollado para este tipo de generadores suele ser de 1500 voltios. En algunas máquinas más modernas, esta inversión se realiza usando aparatos de potencia electrónica, como por ejemplo rectificadores de diodo. Componentes y partes de un generador DC. Los generadores DC son modernos de corriente continua, utilizan armaduras de tambor que suelen estar formadas por un gran número de bobinas agrupadas en hendiduras longitudinales dentro del núcleo de la armadura y conectadas a los segmentos adecuados de un conmutador múltiplo. Si una armadura tiene un solo circuito de cable, la corriente que se produce aumentará y disminuirá dependiendo de la parte del campo magnético a través del cual se esté moviendo el circuito. Un conmutador de varios segmentos usado con una armadura de tambor conecta siempre el circuito externo a un cable que se mueve a través de un área de alta intensidad en el campo. Y como resultado, la corriente que suministra las bobinas de la armadura es prácticamente constante. Los campos de los generadores modernos se equipan con 4 más polos electromagnéticos que aumentan el tamaño y la resistencia del campo magnético. En algunos casos se añaden interpolos más pequeños para compensar las distorsiones que causa el efecto magnético de la armadura en el flujo eléctrico. Bien, vamos a hablar qué es el inductor. Es la parte de la máquina destinada a producir un campo magnético. Pieza polar es la parte del circuito magnético situada entre la culata y el entrehierro. Polo auxiliar o de conmutación es un polo magnético suplementario provisto o no de vanados y destinado a la mejor manera de conmutación. Culata es una pieza de sustancia ferromagnética no rodeada por devanados y destinada a unir los polos de la máquina. Inducido es la parte giratoria de la máquina, también llamada rotor. Devanado o inducido es este devanado conecta al circuito exterior de la máquina con el que tiene lugar de la conversión principal de la energía. El colector es el conjunto de láminas conductoras. Núcleo del inducido es una pieza cilíndrica montada sobre el cuerpo o estrella fijado al eje, formado por el núcleo de chapas magnéticas. Escobillas son piezas conductoras destinadas a asegurar por contacto deslizante la conexión eléctrica de un órgano móvil. Entrehierro es el espacio entre hierro entre las expansiones polares y el inducido suele ser normalmente de 1
a 3 milímetros. Lo imprescindible. Cojinetes. Son las piezas que sirven de apoyo a la fijación inducido. Tipos de generadores de corriente continua que tenemos. Bobinado en serie, tenemos también el bobinado de derivación, tenemos el bobinado de excitación combinada. Las fallas que podemos tener en estos equipos de corriente continua puede ser el fusible interrumpido, escobillas sucias o atascadas, el circuito inducido, interrupción del circuito inductor, arrollamiento. Ventajas que podemos tener vuelta en estos motores de corriente continua es que nosotros podemos darle el sentido de giro, podemos nosotros hacerle en estas ventajas que nosotros tenemos en estos motores de corriente continua es que principalmente se lo utiliza más en la industria, y estos nosotros podemos poner la velocidad que trabaje, el sentido de giro, por lo fácil que es hacer el sistema de control y automatización. Son ventajas que tenemos, y las desventajas vuelta es que el mantenimiento de esos motores son caros. Por eso, para evitar posibles daños, tocaría con estos motores trabajar, o sea, llevándole un control con esto que sería el mantenimiento preventivo, para llevarle el funcionamiento, cómo está trabajando, para evitar costos o adelantarnos a los daños. Bien, eso, ingeniero, lo que le puedo decir sobre los motores de corriente continua, y gracias.